¿Quién realmente escribió el libro de Deuteronomio en la Biblia? Esa es una pregunta que ha generado innumerables debates y discusiones entre académicos, historiadores y entusiastas de la religión por igual. Verás, la tradición dicta que Moisés, sí, el mismo Moisés que lideró a los israelitas fuera de Egipto, es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo el libro de Deuteronomio. Pero, como suele suceder con la historia y la tradición, hay escépticos, aquellos que cuestionan esta creencia milenaria y proponen teorías alternativas de autoría. Señalan ciertas inconsistencias, detalles que parecen fuera de lugar si Moisés fue realmente el autor. Uno de sus argumentos más convincentes es el hecho de que la muerte de Moisés se registra en el último capítulo del Deuteronomio. Es un enigma que ha desconcertado a muchos. Pero si Moisés escribió Deuteronomio, ¿cómo se registra su muerte en el último capítulo? Una pregunta fascinante de verdad. Profundicemos más. Tradicionalmente se considera a Moisés el autor de Deuteronomio. Pero ¿de dónde proviene esta creencia? Vamos a profundizar un poco más. La Biblia en sí proporciona evidencia que respalda la autoría mosaica. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 31, se informa que Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes levíticos. Esto sugiere que Moisés efectivamente tuvo un papel importante en la producción de este texto. Además, el lenguaje y el estilo de Deuteronomio se alinean con los otros 4 libros atribuidos a Moisés. Desde el libro de Génesis hasta Números, hay una consistencia en la voz narrativa, la representación de eventos y las perspectivas teológicas que unen estos libros. Esta consistencia estilística otorga credibilidad a la tradición de que Moisés fue el autor principal. Sin embargo, reconocer a Moisés como el autor no implica necesariamente que escribió cada una de las palabras en estos libros. Esta comprensión es particularmente relevante cuando consideramos el capítulo final de Deuteronomio. El capítulo 34 registra la muerte de Moisés, un evento sobre el que obviamente no podría haber escrito él mismo. Pero esto significa que rechazamos toda la tradición de la autoría mosaica. En absoluto. En resumen, la creencia en la autoría mosaica permite la posibilidad de ediciones posteriores. Es plausible que escritores posteriores, bajo inspiración divina, hayan completado la historia de Moisés después de su muerte. Esto no compromete la integridad del texto, sino que lo enriquece, proporcionando un puente a la próxima fase del viaje de Israel en el libro de Josué. La tradición de que Moisés sea el autor de Deuteronomio e incluso todo el Pentateuco está profundamente arraigada en la historia y teología bíblica. Es una creencia que ha resistido el paso del tiempo y continúa informando nuestra comprensión de estos textos antiguos. Entonces, si Moisés no escribió el último capítulo, ¿quién lo hizo? Hay varias teorías para explicar la autoría del último capítulo de Deuteronomio. Una de estas teorías, como se presenta en el artículo de respuestas en Génesis, sugiere que el último capítulo de Deuteronomio podría considerarse el primer capítulo de Josué. Esta teoría plantea que la transición entre los 2 libros es fluida, con la narrativa fluyendo naturalmente de un libro a otro. Esta perspectiva permite la posibilidad de que Moisés escribió la mayoría de Deuteronomio, con la narración subsiguiente en Josué siendo la mayoría, una continuación de la historia. Otra teoría propuesta es que otro escritor, quizás el mismo Josué o un escriba diligente, completó la historia de Moisés después de su muerte bajo inspiración divina. Esta teoría no es tan descabellada como podría sonar inicialmente. La Biblia está llena de casos de inspiración divina guiando las manos de sus escritores. Y esto podría haber sido el caso con el último capítulo de Deuteronomio. Esta teoría mantiene la santidad de la autoría mosaica para la mayoría del texto, mientras proporciona una explicación plausible para el relato de la muerte de Moisés. Es crucial tener en cuenta que estas teorías, aunque puedan diferir en sus detalles, no alteran de ninguna manera la verdad de las Escrituras. La autenticidad y autoridad de la Biblia no dependen de la identidad de las manos humanas que escribieron sus palabras. Más bien se basa en la inspiración divina que guió esas manos, manteniendo la integridad del mensaje en todo momento. Ya sea que Moisés escribió cada palabra o su narrativa fue completada por otro bajo la guía divina,
La creencia central en la autoría mosaica de Deuteronomio permanece. La esencia de las enseñanzas, la sabiduría impartida y la orientación espiritual proporcionada por el libro son las mismas. Independientemente de quién escribió las últimas palabras, el mensaje y las enseñanzas de Deuteronomio permanecen sin cambios. La pregunta de quién escribió el último capítulo de Deuteronomio es intrigante, ¿no es así? Hemos viajado a través de la creencia tradicional de que Moisés, el fiel siervo de Dios, redactó los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo Deuteronomio. Hemos reflexionado sobre la sólida base que apoya esta creencia, considerando la consistencia de la voz y perspectiva de Moisés a lo largo del texto. Luego navegamos a través de un mar de teorías alternativas, explorando la posibilidad de que otro escritor complete la historia de Moisés después de su muerte bajo inspiración divina. También nos adentramos en la idea de ver el último capítulo del Deuteronomio como el capítulo inicial de Josué. Un enfoque que resuelve la aparente contradicción sin alterar el texto o su verdad. Pero en última instancia, el autor exacto no cambia las enseñanzas del libro, ni su papel en la Biblia. El corazón de Deuteronomio sigue siendo el mismo, una guía para vivir en obediencia a la ley de Dios.